Hola a todos, bienvenidos. ¿Qué tal? Voy a esperar unos segunditos mientras nos vamos conectando. Les agradezco un montón, principalmente por esta hermosa oportunidad que nos está brindando Eli, Clau y sobre todo Mateo, que es el productor que me tuvo mucha paciencia, así que de corazón les agradezco. Bueno, tienen este canal que se llama Quinta Dimensión, donde hablamos justamente del despertar de la conciencia, de empezar a conectarnos con nosotros mismos, con lo que somos. Y bueno, en esta ocasión les voy a traer lo que quizás algunos conocen o no, porque quizás es unas palabras nuevas o una herramienta nueva, que se llama registros akáshicos justamente. Yo soy lectora, canalizadora de registros akáshicos, me llamo Romina Pereira, y bueno, vengo haciendo un camino justamente de autoconocimiento hace varios años y descubrí, gracias a las coincidencias de esta hermosa herramienta, que hago sesiones online, sesiones en presencia, sesiones en ausencia también, justamente con todo lo que tiene que ver con la sanación de nosotros mismos y conectarnos de alma a alma. Entonces, básicamente les quería comentar, como para las personas que quizás es la primera vez que escuchan registros akáshicos, o bueno, ya las personas que me siguen, que también por mis redes sociales subo constantemente contenido y demás, ya saben lo que hago. Pero bueno, para todas aquellas que no, que es la primera vez, voy a brindar esta pequeña charla que va a durar aproximadamente una hora, así que si quieren poner algún comentario, si lo quieren compartir, poner un like, va a venir espectacular porque obviamente que esto nos ayudamos entre todos. Así que básicamente como para que ustedes tengan una idea general de qué son los registros akáshicos, esta hermosa herramienta que yo utilizo, y también para todas las personas que se conectan conmigo pueden hacer sesiones. Entonces, cuando nosotros sentimos y hablamos desde el corazón, nuestras palabras expresan la sabiduría del alma. Entonces, los registros akáshicos nos permiten entrar en ese mundo justamente de amor y comprensión de todo lo que ocurre a nuestro alrededor, sintiendo la emoción de lo que nos pasa y sobre todo de entender que es para algo, ¿no? Que algo importante está sucediendo. Eso es una realmente buena señal de que en nuestra vida se tiene que mover o modificar para algún lado, ¿no? Entonces, también es un proceso totalmente de aprendizaje y de experimentación en este plano. Esa esa consecuencia con lo que realmente vinimos a hacer. Entonces, todo tiene un gran sentido. Incluso nuestros mayores inconvenientes tienen justamente la misión de mostrarnos cómo hemos de actuar, cómo debemos actuar y por qué estamos en esta situación. Todo esto está escrito y grabado en lo que se llama justamente registros akáshicos, que es el libro del alma, el libro de la sabiduría. Para acceder a esos conocimientos podemos ser iniciados en la tradición sagrada y hacer el rezo, recitar, orar, que tiene justamente una oración sagrada desde el corazón, para desde ahí llegar al alma. Cuando conseguimos conectar con esa energía, tenemos la certeza de que todo lo que nos llega es nuestro, que toda esa información que estamos recibiendo es realmente la más adecuada para ese momento. Y eso nos proporciona la seguridad que siempre estuvimos buscando, ¿no? Entonces, los registros no son solamente la manera de conseguir información a nuestros guías pidiéndola. También ellos nos proporcionan una información que sin saber ni siquiera que podía existir. Entonces, nos la manifiestan para que la llevemos a cabo por ser el motivo principal por el que hemos venido a este momento, a este mundo, a este lugar. Por ejemplo, cuando accedes a una lectura de registros akáshicos, entonces se junta todo, ¿no? Lo que la persona quiere y se ejecuta a través de la canalización.
ello nos va a suponer encontrar la estabilidad y la felicidad que hemos venido a vivir, la armonía perfecta. Entonces, para ello es necesario sentarnos tranquilamente, meditar un poco, conectarnos con nuestro corazón, para desde ahí, desde nuestro chakra corazón, solo desde ahí, sentir llegar la información que en forma de emoción nos puede revelar un mundo tan mágico y desconocido para nosotros, que justamente jamás, jamás dejará de sorprendernos, como me pasa a mí personalmente como lectora de registros. Pero también algo muy importante, nunca, digamos, todo esto te va a asustar, porque es nuestra alma. Solo por el hecho de, digamos, conectar con nuestra conciencia y aprender a escuchar lo que nos está comunicando, nos ofrece ya de ese momento un abanico de infinitas posibilidades, un abanico de posibilidades para justamente mejorar nuestra vida, mejorarla de una forma que jamás hubiéramos llegado a imaginar, lo que realmente nuestro corazón nos quiere comunicar. Es así algo como magia pura, porque vivir ya es un milagro, porque hemos venido a experimentar una gran aventura y tenemos la oportunidad y el deber de hacer esto un disfrute, nuestra vida un disfrute, ¿no? Entonces, unos momentos plenos también de felicidad. Y para ello nos han dado esta gran herramienta que son los famosos registros akáshicos. ¿Y cómo conectar con ellos? Bueno, los registros es todo lo que tenemos registrado en nuestra vida y en nuestras vidas en el alma, digamos nuestra vida del alma. Si tenemos en cuenta que las memorias de nuestra alma no tienen límites, llegamos entonces a la conclusión de que estamos hablando del libro de la sabiduría infinita. Entonces, acá le quiero compartir, por ejemplo, la etimología, ¿no? Akasha, en sánscrito, significa éter, cielo, esencia, alma. Akasha también significa llegar a casa, a nuestra divinidad, a nuestro ser. Para acceder a la Akasha es necesario estar iniciados, ¿no? Para recordar ese don con el que nacimos y al que ir justamente creciendo, fuimos sobre todo perdiendo. Entonces se recibe una oración sagrada y a partir de ahí uno puede justamente acceder a los registros. Es una de las formas, ¿no? Como la más formal, justamente. Por eso existen cursos donde hay una maestra, un maestro de registros, entonces te va llevando de la mano por ese camino que es totalmente maravilloso. Todas las personas tienen la capacidad para atraer esta información. Es más, algunas ya lo consiguen a través de las meditaciones o de otras técnicas. La diferencia es que cuando esa información llega a nosotros, digamos la información de los registros, es una clara confirmación, en algunos casos, de que ya lo sabíamos y además esa información es totalmente ampliada. En otros casos son respuestas a nuestras preguntas que nos aportan justamente lo que sería una claridad y una comprensión a través del amor, de lo que está ocurriendo o lo que ocurrió. Entonces, cuando los registros nos presentan, digamos, una situación que no es, que, digamos, que no es afín, ahí es cuando realmente se está produciendo la magia de la información por excelencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas de las veces yo ya tengo hechas cientos de canalizaciones en todo el mundo. Entonces, aparece mágicamente lo que la persona realmente necesita en el momento que la persona se sorprende totalmente de la respuesta. Porque lo que me suele pasar muchísimo es que las personas vienen a hacerse una lectura de registros y piensan que la respuesta va a ser a lo que su ego o a su parte mental eh, quiere que sea la respuesta, ¿no? Entonces, obviamente que los registros, nuestros guías, llámese ángeles, arcángeles, maestros ascendidos y demás, nos van a dar las respuestas justas y muchas veces
no son la que tenemos en la mente. Entonces ahí es cuando se produce totalmente la magia. Entonces, para ello debemos confiar en que la inteligencia infinita está siempre en lo cierto. Los registros responden desde el amor y sobre todo desde el amor más puro e incondicional, porque los registros akáshicos son eso, en mayúscula, amor. Entonces, el origen de los registros son, digamos, tenidos en cuenta en todas las enseñanzas espirituales, en todos lados aparecen. Se los menciona, por ejemplo, en la Biblia católica, como el libro de la vida, en el budismo como el alma de la naturaleza. También son conocidos como el libro del alma, y su nombre más extendido, por llamarlo de una forma, y generalizado, es justamente registros akáshicos. La historia de la famosa oración sagrada para abrir los registros, no solamente a mí, sino a la persona que viene a consulta, a la sesión, comienza, ahora les voy a dar un poco la historia de dónde viene justamente la oración sagrada, ¿no? Comienza con un hombre llamado Juan Prochaska, un noble español de linaje checoslovaco, que se casó con un miembro de la familia real española. Él, Juan, se mudó, digamos que con su familia, a un barrio español de la Ciudad de México, cuando, digamos que la guerra civil llegó a Franco al poder en España, como para que ustedes vayan visualizando la cronología. Entonces, un día Juan debía viajar por negocios, pero su avión se retrasó. Entonces comenzó a caminar sin rumbo por los barrios de la Ciudad de México, para hacer tiempo, digamos. Entonces, al girar a la esquina, en una calle bastante concurrida, tuvo un encuentro, digamos, inesperado, como son los registros inesperados. Entonces, una mujer, y sobre todo sorprendentemente familiar para Juan, que de pie en el marco de la puerta de una casa lo llamaba, ¿no? Entonces, su fisionomía, la de esta mujer, era justamente de una mujer antigua maya, que se le había aparecido a Juan en sueños durante 3 años. En cuanto se acercó a la puerta, Juan, ella, digamos, expresó, le expresó que ya era hora, que por fin has venido. Entonces ella le habló acerca de cómo los antiguos trabajaron lo que es el conocimiento del tiempo, que ahora los llamamos registros akáshicos, y de cómo había traído esa información sagrada a la tierra desde muy lejos. Entonces la mujer guió a Juan a un sitio sagrado en las montañas, y ahí él, digamos que eligió devolver el conocimiento de los registros a la humanidad a través de una ceremonia. Entonces le dieron el conocimiento de lo que es la oración sagrada, y ahí es cuando él debía, digamos, sí, difundir esta oración para abrir los registros al género humano. Entonces, despertaría de nuevo a todos, sobre todo, esto lo que tienen los registros, que te despierta, ¿no? Y de esa forma se busca el conocimiento. Entonces, él, Juan, trajo el rezo, la oración sagrada al inglés, y fue en los Estados Unidos a fines de los años 60 donde empezó a enseñar a la gente cómo acceder a los registros propios y a los registros de otras personas, que es a lo que yo me dedico. Entonces, la mujer Mary Parker se convirtió en su discípula y creó una escuela justamente dirigida a difundir este conocimiento. Juan regresó a México y a finales de los años 70, donde vivió el resto de su vida. Desde la comprensión misma de que somos energía, de que todo es energía en el universo, digamos que es el espacio que contiene todo y que todo lo es. Adicional a esto,
adicional a todo esto es que la vibración que se emana desde el espacio en sí, donde es todo. Parece un trabalenguas, pero es muy hermoso lo que se quiere comunicar. Incluso en las culturas, lo que serían las latinoamericanas, se lo menciona como la casi, por ejemplo, ¿no? Los registros. Estamos hablando de algo totalmente, pero totalmente milenario y ancestral, en donde las culturas justamente indígenas, las diferentes cosmovisiones del mundo, siempre los nombran. Y sobre todo, también se nombra en lo que serían los egipcios, por ejemplo, ¿no? Ya desde ese momento, en Egipto se hablaba del campo Akash. Y ahora vamos un poco, que les quería como resumir más o menos de dónde viene justamente esta hermosa herramienta, este hermoso conocimiento. Y cuando uno, por ejemplo, si es para uno mismo que se hace una lectura de registros, o en algún momento le quiere hacer a otras personas, que obviamente que tiene que estar iniciada la persona para poder tener sesiones y demás, pero bueno, interiormente o de uno propio, cómo formular las preguntas, ¿no? Los registros, y esto también es muy importante, no son un arte adivinatoria. Todos nosotros, digamos que tenemos que tener muy en cuenta esto porque me suele llegar algún tipo de comentario si esto es algo que se adivina, y para nada. Yo no ejerzo justamente el arte adivinatoria y tampoco me convierto, o la persona que hace registros se convierte en medium. No, esa, digamos, es otra rama, por llamarlo, de lo que es la espiritualidad. No nos convertimos las lectoras de registros o los lectores de registros ni en adivinos ni en medium. Entonces la información la recibimos de nuestra alma, y para ello sí que nos sirven, digamos, de intermediarios, como puede ser el ser original, la fuente, Dios, los ángeles, los arcángeles, los guías, los seres queridos, los guardianes justamente de los registros akáshicos. Estos nos traducen toda la información, entonces las respuestas que recibimos son siempre, siempre, siempre para traer amor y comprensión a nuestra vida, en el momento presente. A través de nuestros conocimientos álmicos de todo el pasado y lo que tenemos proyectado hacia el futuro, pero digamos que teniendo siempre bien en claro que el futuro solo depende de nuestro libre albedrío. Entonces ellos, los guardianes de los registros, por ejemplo, los guías, nos dirán qué debemos hacer para estar en estado constante de lo que sería armonía, felicidad, paz, perdón. Pero luego, como decía hace un rato, nosotros decidimos llevarlo a cabo o no llevarlo a cabo. Entonces, las preguntas que se hagan para uno mismo y para una lectura de registros akáshicos deben ser abiertas para justamente dar la posibilidad de recibir la mayor cantidad de información posible. Si nosotros preguntamos, por ejemplo, ¿debo aceptar esa o esta actividad laboral? Los registros van a contestar sí o no, porque ellos contestan sí o no. Sin embargo, si preguntamos, por ejemplo, ¿no? Una pregunta abierta sería, ¿qué debo saber de esta propuesta laboral? ¿Qué me puede aportar ese puesto laboral respecto a mi situación actual? De esta forma, estamos justamente permitiendo que nos den más información. Entonces, a partir de ahí, nosotros podemos seguir preguntando más lo que nos interese o lo que se nos vaya ocurriendo, para tener justamente una información lo más amplia y clara posible. Para eso sirven mucho las preguntas abiertas. Entonces, debemos hacer preguntas creativas y sobre todo sanadoras. Primero, lo que se hace básicamente en una lectura de registros, o al menos yo como Romina Pereira lo hago, es mandarle un gran listado
a la persona para que tenga una idea general de cómo puede preguntar, o si no, yo como coach igualmente la oriento y si necesita formular la pregunta de determinada manera, yo la voy llevando justamente, ¿no? Para que sean las preguntas acordes a una lectura de registros. Entonces, lo que hago básicamente es primero recito la oración sagrada para abrir los registros, no solamente los míos, o sino los registros de la persona que venga a sesión, y siempre desde el corazón. Luego se hacen las preguntas desde el corazón y recibo o recibís las respuestas en el corazón. Como ven, en los registros debemos permanecer siempre en el corazón, siempre en el chakra corazón, donde está la llama trina. Entonces, preguntas que podemos hacer, por ejemplo, en una lectura es: ¿qué debo saber de esto que me limita? Es una linda pregunta. ¿Qué debo saber de la situación que aparecen, digamos, repetitivas, reiteradamente en mi vida? ¿Qué están intentando decirte o decirme? ¿Qué debo saber o qué relación tengo con mi madre, con mi padre, con mi gobierno, con mi pareja, con mi jefe, con mis mascotas? ¿Cómo orientar mi vida profesional? ¿Cómo puedo ayudar a X persona, a una situación y demás? Por ejemplo, otra sería: ¿qué debo saber de cuál es mi camino a seguir, por ejemplo? ¿Qué debo saber de esto que me ha pasado? ¿Qué debo saber sobre la abundancia del dinero, sobre la salud, sobre la felicidad, sobre la riqueza, sobre la plenitud? Bueno, por ejemplo, también otra pregunta que se suele hacer un montón es: ¿cuáles son mis dones? ¿Cuáles son mis dones y talentos? Que es algo hermosísimo y me encanta cuando preguntan eso, y es una de las preguntas más frecuentes, ¿no? ¿A qué vinimos a este plano? Y también otra pregunta que puede ser es lo que sería una misión de vida: ¿cuál es mi propósito de vida? ¿Cuál es mi misión de vida? Bueno, acá sale toda la parte creativa, ¿no? De la persona y conmigo también. Y después, otra pregunta que básicamente en este programa yo les quiero ampliar y resumir en mis simples palabras y en lo que pueda de corazón todo lo que tiene que ver con un mundo impresionante, ¿no? Y otra pregunta que se suele hacer es justamente: ¿cómo nos llega la información? ¿Cómo me llega la información? O si tú quieres empezar a canalizar, ¿cómo te llega la información de los registros? Bueno, cuanto más se practique, es como todo, es una práctica, más fluidez va a haber en nuestras canalizaciones. Cuando pedimos información a los registros, estos siempre nos van a hablar de una forma que podamos entenderlo, ¿no? Entonces, nunca nos comunicarán algo que no podamos asimilar o que nos pueda perjudicar, porque nuestra mente quizás no está preparada para cierta información. Entonces, siempre las palabras van a ser acompañadas con una vibración del amor, ¿no? Con la vibración más alta. Entonces, las respuestas pueden venir, ejemplo, en formas de colores, imágenes, palabras, olores, números, frases, alguna letra, bueno, sobre todo quizás alguna imagen, a partir de justamente del corazón con la intuición, como si fuera una película, un tráiler, que esto me suele pasar un montón, por ideas, bueno, palabras, música a través de internet, noticias en general. Alguien que llega, digamos, y te da una respuesta, puede ser un vecino, un familiar, un amigo, o la escritura automática. Bueno, hay muchas maneras justamente de canalizar registros, ¿no? Particularmente a mí me llega todo tipo de información a través de colores, olores, sensaciones, imágenes y sobre todo corporalmente también lo siento muchísimo, ¿no? A veces me llegan nombres, a veces me llegan números, así que es muy amplio. Hay que empezar justamente
a conocerse, ¿no?, como canal. Entonces, digamos que se distingue perfectamente cuando la respuesta es de los registros o cuando la respuesta es de la mente, es del ego. Porque cuando es de los registros, sentimos que viene del corazón y en muchas ocasiones cargada de lo que es el amor y esa emoción, ¿no?, la del amor. Entonces, se debe tener muy en cuenta que cada persona canaliza de una forma y que no siempre las canalizaciones son iguales. Yo, cuando empecé en este camino de las lecturas de registros, empecé canalizando muy visualmente, ¿no? Ya cerraba los ojos y automáticamente me llegaba algún color, me llegaba alguna imagen en específico y demás. Ahora me llega más amplia sobre, por ejemplo, la historia de vida del clan familiar de la persona, ¿no? O sobre todo de lo que sería el saber y el conocimiento. Si yo, por ejemplo, hago preguntas de qué sería lo ideal para hoy en día para mí, seguir incorporando saberes y conocimientos, muy seguramente me llegue en mail, justo habla algún canal de YouTube, justo estén, por ejemplo, ¿no?, que estoy constantemente con la tecnología por Instagram, por Facebook y demás, algún cartel, y obviamente siempre repetitivo, ¿no?, que diga, por ejemplo, no sé, por llamarlo de alguna forma, descuento, formación sobre neurociencia, o un amigo te invitó a ver, te pasó un link a ver este video en YouTube y está hablando sobre neurociencia. Y justo pasás por una librería y te llama la atención un libro que hable sobre neurociencia. Es como que hay señales muy puntuales. Entonces, cuando uno canaliza, no tiene que ser automáticamente en el momento que llegue la respuesta. Yo por la cantidad de práctica que tengo, es automático como me llega. Pero al principio, hace mucho tiempo, me llegaba información así y me permitía justamente sin expectativas a ver lo que la misma realidad me iba mostrando, ¿no? Entonces era esto, quizás en algún momento charlaba con algún familiar, escuchaba justo que estaban diciendo sobre tal tema y era lo que yo había preguntado anteriormente a los registros, ¿no? Es progresivo, es un paso a paso. Y sobre todo cuando nosotros empezamos a canalizar todos los días constantemente, se va limpiando nuestro propio canal porque siempre estamos conectadas y conectados con esa alta vibración. Entonces ya nuestra aura, nuestra parte energética, emocional de los pensamientos se van limpiando, limpiando, limpiando. Entonces es como un jarrón que quizás venía lleno de programaciones limitantes o programaciones mentales en general. Entonces esto es como que se va vaciando y al llegar esta información, por llamarlo de alguna forma de quinta dimensión, literal, es como que uno va limpiando constantemente todo. Entonces, eso, ¿no?, que se llega a las respuestas de un montón de vías. Se puede también volver como a repasar la pregunta, porque puede que no esté bien formulada, entonces, o que preguntemos directamente por otra persona, porque hay muchas personas también, esto es un tema importante, que llegan a una lectura de registros y me preguntan por el novio, o por una pareja, o por el padre, o por la madre. Siempre, al menos yo como Romina Pereira, las preguntas que hago de terceros, hago siempre a la persona que tengo enfrente y pregunto básicamente qué debe saber esa persona, la que está conmigo haciendo la lectura, de la relación, por ejemplo, con el novio, o con la madre, o con el padre, o con el jefe, así. Yo nunca, jamás me meto en la divinidad de la otra persona que no está conmigo haciendo una sesión. Eso también es muy importante. Entonces, a veces uno quiere preguntar por el otro, pero no es así. Los registros nos dan la información de nuestra alma para el bien de todos los involucrados y sobre todo para el momento presente. Entonces, también puede ser que nos estén comunicando la respuesta y no lo querramos o no lo queremos entender. Eso también. Que esto también me suele pasar, que cuando hago alguna lectura de registros,
le comento a la persona lo que me está diciendo y me dice en el momento que no, después vuelvo yo a repreguntar, entonces es la misma información, pero digamos que con otras palabras. Entonces, al decirle la misma información, la respuesta a la persona, pero por llamarlo de alguna forma disfrazada con otras palabras, ahí es la persona cuando entiende, ¿no? De lo que se le quiere comunicar, cómo se quiere comunicar los días. Entonces, las respuestas no tienen por qué ser inmediatas, como decía anteriormente, puede llevar un tiempo, ¿no? Y sobre todo cuando recién se empieza en este camino de la canalización y sobre todo con los registros. Entonces, pueden llegar en el momento que uno no se espere. Son como esos milagros inesperados que de repente aparece una respuesta y demás, así que es maravilloso porque te sorprende todo el tiempo. Para ello, obviamente que es importantísimo y en mayúscula estar atentos. Eso también es clave, ¿no? Estar atentos a lo que nos está mostrando constantemente el propio universo, ¿no? Después, por ejemplo, otra pregunta frecuente es de cómo se expresan los registros akáshicos. Y bueno, básicamente los registros son, como decía, en mayúscula, amor, en toda la extensión de la palabra. Cuando canalizamos registros, es importante, o más bien es importante o imposible confundirlo con la, digamos, con la sensación del amor y de la emoción que nos produce. O sea, no nos podemos confundir de esa forma. Eso también es algo que se debe saber. Siempre la emoción, o al menos como a mí me pasa constantemente, es de amor absoluto, que hasta a veces lo siento en la parte corporal, ¿no? Cuando le estoy canalizando algo a las personas, siento ese amor incondicional con lo que se está preguntando, con la situación que se está dando. Entonces ya, bueno, en Argentina se dice poner la piel de gallina, en México poner la piel de pollo. Entonces es esa sensación total de amor y es total, bueno, fantástico, ¿no? Entonces los registros nunca, nunca, nunca utilizan, por ejemplo, palabras groseras o se enfadan. Nunca va a haber así una reacción rara, ¿no? Si esto ocurre, debemos volver a ponernos en el espacio del chakra corazón, llevar la atención nuevamente al chakra corazón. Es cierto que pueden hablar, sí, con firmeza, nunca maleducadamente. Y esto me pasó un montón de veces, de que cuando hago una sesión, la respuesta quizás es contundente para la persona, como muy firme. Entonces ahí está la verdad absoluta, ¿no? De lo que se quiere transmitir. Y bueno, y a veces tiene que a la persona impactarle un poco esa respuesta para que pueda justamente hacer un salto cuántico, ¿no? Que es como si fuera el eureka, como que ahí está la respuesta y apareció la magia, ¿no? El milagro, justamente. Es el milagro que sería el cambio de percepción. Esa como es la parte más hermosa, ¿no? Empezar a percibir las cosas de diferente manera. Entonces, cuando llegas a una lectura, y como decía anteriormente, quizás pensás que la respuesta va a ser a lo que tu ego, a lo que tu pasado está acostumbrado. Entonces, cuando de repente viene una persona y me hace una pregunta, o vos misma te podés hacer una pregunta y pensás que la respuesta va a ser verde, yo te puedo asegurar que los registros te van a decir amarillo. Pero obviamente está todo equilibrado, ¿no? En concordancia con lo que se está dando. Entonces, todo en el universo está hecho de vibración. Y en el campo Akash hay una frecuencia vibracional de un sonido puntual, que es justamente el sonido del universo, que es el famoso Om. Om. Ese Om es un mantra de vibración de poder, que tiene justamente el sonido de la creación en mayúscula. Y todo esto también, como lo estoy canalizando, cuando digo en mayúscula, y todas las personas que se hacen sesiones conmigo, en cuanto digo esta palabra con mayúscula es porque
es muy fuerte y hay que prestar atención. Obviamente que este video lo van a tener para ver las veces que ustedes quieran, en el momento que ustedes quieran, pueden pausar, pueden escribir alguna palabra, alguna frase que les haya resonado, compartírselo a algún familiar que lo necesite, dense la oportunidad de compartir justamente, porque mi frase de cabecera es: cuando uno sana, sanamos todos, ¿no? Por resonancia, porque justamente, como decía recién, somos energía. Entonces, el Akash es el campo unificado de energía, donde todo está conectado. Por ejemplo, la ciencia lo llama el campo cuántico. Una forma de sentir el campo es cuando nos adentramos, si nos conectamos con nuestro corazón. Por eso, cuando yo canalizo registros, no solamente me conecto con la glándula pineal, le abro justamente, le descalcifico un poco la glándula pineal a las personas y los conecto directamente con el chakra corazón. Las cientos de personas que ya se hicieron sesiones conmigo, la meditación que hago al inicio, antes de empezar con la canalización, es justamente la apertura al Akash divino de cada uno, conectado a la pineal con el chakra corazón. Entonces, el campo akáshico, el campo Akash, está co-creándose todo el tiempo, pulsándose en esa vibración, en esa sustancia energética en la que todo es, en la vida, a través justamente de fractales. Entonces, esa sustancia energética también se la puede llamar el prana. El prana, el éter, el cielo. Nosotros, o yo, lo que hacemos registros, llamamos justamente registros akáshicos. Entonces, la información, las memorias, los registros de todo lo que existe, por ejemplo, puede ser las memorias y los registros en un clan familiar, puede ser de una comunidad, de un país, de una región, de una sociedad, del planeta Tierra, de la raza humana, del sistema solar, de las galaxias, del cosmos mismo. Esto contiene toda la información de tu co-creación, porque es tu esencia, es nuestra esencia, es la esencia de todo alrededor. Somos, y esto siempre lo repito en los live, somos antenas emitiendo y recibiendo constantemente información. Entonces, todo es el campo Akash, porque es básicamente la energía vital. Y como decía anteriormente, es el prana, es la sustancia energética que contiene el Akash. Entonces, bueno, les quería hacer en estos minutos como englobar de lo mejor que pude todo lo que tiene que ver con los registros. No sé si hay alguna preguntita, si alguno quiere preguntar algo. Les agradezco obviamente a los que están viendo y después a las personas que lo vean por diferido. Les agradezco un montón. No sé si hay alguna preguntita, ya que estamos en vivo. Lo que voy a hacer antes de cerrar este live es lo que hago constantemente todas las semanas a través de mis redes sociales, es la sanación a través de los registros akáshicos, que se llama sanación inmediata. Entonces, si querés sanar algo, podés escribirlo en un papel, podés escribirlo en el teléfono móvil, podés escribirlo en el chat, o bueno, interiormente pensar, bajando, haciendo alguna respiración profunda y bajando al espacio de nuestro corazón, al chakra corazón, algo que quieras sanar. Y yo con todo gusto, obviamente, les voy a hacer la sanación a través de mis registros a todas las personas. Así que bueno, también lo que voy a hacer es, como tengo muchísimos oráculos, bueno, acá se ve algunos atrás, voy a sacar una cartita para un mensaje para todos los que estamos conectados o después las personas que lo vean por diferido. Voy a sacar una cartita que es un mensaje como para englobar muy seguramente lo que estoy diciendo, porque siempre está conectado el mensaje, por ejemplo, en este caso de los ángeles. Ahí se ve. Voy a utilizar este oráculo, que es Ángeles de la Abundancia.
que me encanta, te los recomiendo a todos. También, bueno, otras formas de canalizar información y sobre todo estar un poco conectado con el tema de los registros. Pueden utilizar, si quieren, para comenzar, obviamente que siempre recomiendo respiraciones conscientes, bajando al chakra corazón sobre todo, y conectarse en su momento presente y poder sacar, por ejemplo, si alguno tiene oráculos, alguna cartita para entrar justamente con esa sintonía. Sabemos que los oráculos siempre tienen mensajes maravillosos, ¿no? Siempre tienen mensajes, por llamarlo de alguna forma, positivos. Así que es una muy linda herramienta para las personas que quizás quieren mensajes rápidos y todavía no tienen la facilidad de poder canalizar registros o canalizar lo que cada uno le resuene. Se pueden adquirir un oráculo, y a mí lo que me sucede es que cuando me compro los oráculos, no es que voy buscando muchos, o sino que ya hay alguno que me resonó en particular, entonces, bueno, es ese y lo elijo y lo compro y después me termina llenando el alma porque es una conexión hermosa, ¿no? Así que bueno, espero que les guste este video, que lo compartan. Voy a estar los próximos viernes también de este mes charlando de diferentes temas. Les pueden obviamente dar like, me pueden seguir en mis redes sociales, que ahí está apareciendo ahí abajo. Así que hago también talleres de lo que es sanación ancestral, sanación al linaje materno, al linaje paterno, sobre creencias limitantes, sobre lo que es abundancia en el árbol transgeneracional. Soy maestra Reiki y maestra Reiki angelical, así que tengo la formación para todas las personas que quieran adquirir más saberes y conocimientos ancestrales y estar conectados justamente a estas divinas herramientas que está al alcance de todos, ¿no? Y como digo siempre, obviamente que es hermoso, por ejemplo, cuando uno se abre los registros, que sea con una persona que realmente tenga una práctica, y también si se quieren en algún momento iniciar, que sea con algún maestro que les resuene. Entonces eso me sirvió un montón a mí. Entonces ahora en estos últimos minutos que quedan, les quiero dar un poco de lo que fue mi experiencia de vida hasta que llegué a los registros akáshicos muy rápidamente. Yo vengo con un camino espiritual, creo que desde que tengo uso de razón, porque en mi familia, en mi clan familiar, siempre se llevó lo que serían las creencias de una cierta religión, ¿no? Y en esta religión siempre lo que yo tomé es justamente la guía de los ángeles, de los arcángeles, era como que esa hermosa vibración estaba siempre presente conmigo, ¿no? Y quizás con la Virgen María, con el Maestro Jesús ascendido y demás. Entonces es como que yo siempre me resonó de muy linda forma todo lo que tenía que ver con esa religión en particular. Hasta que, bueno, después fui creciendo y me di cuenta que mi camino iba por otro lado, no iba tanto por el tema de cómo se dictaba, digamos, ciertas cosas en la religión, ¿no? Entonces decidí hacer mi propio camino, mi autoconocimiento y empezar a ver otras raíces, ¿no? Otras creencias, ¿no? De otras religiones y de otras culturas y demás. Entonces me empecé a conectar justamente con todo este mundo. Conocí el Reiki, conocí la meditación, todo lo que tiene que ver con la metafísica. Entonces, hace un tiempo me conecté justamente la primera vez con los registros a través de una persona, de una amiga, que me pasó justamente la oración sagrada, la que estoy hablando anteriormente. La oración sagrada está en internet, muy seguramente. Entonces la pueden adquirir y conectarse justamente y abrirse sus propios registros. Y como que en ese momento, en esos años, no le di, digamos, me resonó la información, pero tanta importancia puntualmente. Luego me sucedió que mi madre, mi mamá, que se encuentra en Argentina, toda mi familia, yo me encuentro, bueno, vengo viajando los últimos años por todos lados y me encuentro actualmente en Italia, justamente en la tierra de mis antepasados, y estoy haciendo acá justamente enraizar toda esa información de mis ancestros.
así que y me encuentro en un lugar que se llama Monte San Angelo, en Puglia, así que también hasta me siento hiper bendecida por estar en este hermoso pueblito que es una maravilla, y justamente yo soy, digamos, muy, por llamarlo de alguna forma popular, muy fanática de los ángeles y los arcángeles. Y justamente como los percibo es a través de, por ejemplo, colores y sensaciones. Yo no los veo con alitas, como esos gorditos, pachoncitos, como los pinta, digamos, ciertas religiones y ciertas culturas. Yo los veo todos como seres asistenciales, de alta vibración. Entonces, estar justamente en un lugar así me llena el alma y cada vez más. Muy orgullosa de haber llegado hasta donde estoy. Entonces, la segunda vez entonces que decía que me conecté con la palabra registros akáshicos fue a través de mi mamá, que yo sin saber me manda un mensaje un día y me dice que se había hecho una lectura de registros, y ahí es como que me volvió a resonar la información, y luego otra amiga en otro país, en otro momento totalmente diferente a la de mi mamá y mi amiga anterior, me había dicho justamente que se había hecho algún tipo de terapia, justamente de las terapias energéticas como el Reiki, y el maestro de reikista le había dicho que se quería abrir los registros, ¿no? Entonces ella me comentó esto y me volvió a resonar muchísimo la información. Entonces empecé a buscar en internet hasta que di justamente con mi maestra, la que me inició, y a partir de ese momento me cambió la vida, pero literal. Si ya me venía cambiando en los últimos años con justamente el despertar de la conciencia, empezar a aumentar nuestro nivel de la conciencia y demás, los registros akáshicos directamente me hicieron un boom literal en mi vida, en mis relaciones, en conectarme con la abundancia en todos los sentidos. Así que para mí me cambió totalmente la vida. Y yo cuando me inicié como lectora de registros, lo había hecho solamente para una herramienta que lo quería para mí, ¿no? En ese momento. Entonces me acuerdo que mi maestra me dice, bueno, al grupo, ¿no? Ahora tienen que salir y durante un tiempo determinado, durante unos días, tienen que hacerle lectura, aunque sea a 10 personas. Y yo dije, ¿cómo le voy a hacer lectura para ir practicando, para ir limpiando el canal y demás? A 10 personas. Era como que me parecía totalmente inalcanzable. Yo prácticamente solamente le comenté a mis familiares y a mis amigos que me había abierto los registros y había hecho justamente el curso de canalización de los registros. Bueno, en una semana terminé haciendo lecturas a 20 personas. Y era una herramienta que, bueno, como yo lo empecé a practicar con mis amigos más cercanos y más familiares, ellos les fueron diciendo a otros, no es que yo los busqué, se fueron acercando a mí y en una semana terminé hablando con 20 personas diferentes, bueno, la mayoría de Argentina, ¿no? Y yo estando en España, así que era todo ya online. Hace un tiempo atrás que, digamos, lo que son las sesiones online casi no existía. Entonces, ahí me empezaron a decir, Romy, ¿por qué no haces lecturas para todos? ¿Por qué no haces más lecturas, no sé qué? Y yo al principio, obviamente, con la vergüenza, con la no confianza, ¿no? Que pensaba que era solamente para mi vínculo más cercano o para conocidos y demás, dije, no, ¿cómo voy a hacer algo así? Hasta que, bueno, me empezó a aparecer uno que otro, me hice, después salí, digamos, a la vida en lo que es el internet, me hice un Instagram, me hice un Facebook, de repente tengo TikTok, y siempre hablando de lo que es la espiritualidad y demás, entonces se abrió literal un abanico de infinitas posibilidades para mí y para el resto de las personas, porque tengo también el agrado de decir que todas las personas que se hacen sesiones conmigo me retribuyen y me retroalimentan justamente la experiencia que tuvieron, cómo fue la sesión, y gracias a Dios, el 99% de las personas que se hicieron sesiones conmigo súper agradecidos, y muchísimos, más del 50%, ya se hizo 2, 3 sesiones, 4 sesiones, son también los que están en la mayoría de los talleres, así que eso es como que me confirma constantemente todo, todo, todo.
parte de mi misión de vida y mis dones y talentos tiene que ver justamente con canalizar información a través de otras dimensiones. Así que para mí es algo hermosísimo y súper maravilloso. Así que bueno, ese era como mi pequeño resumen de cómo me fui conectando con esta herramienta. Así que los invito a todos, a los que se quieran conectar con su alma, con su corazón, a practicar justamente todo lo que tiene que ver con las lecturas de registro. No sé si tienen algunas preguntitas, ya van quedando los últimos minutitos. Obviamente compartan el video. Quizás esta información le resuena a algún amigo, a algún familiar, a alguien que les pueda ayudar, ¿no? Porque en mi momento, en su momento a mí me cambió la vida en algo que pensé que nunca se iba a producir, ¿no? Es esta magia, ¿no? Es el milagro justamente de empezar a ver las cosas de diferente manera. Así que bueno, les agradezco un montón y a las personas que después los vean por diferido, y como siempre hago en todos mis lives, que suelo estar todas las semanas, les voy a pedir a todos la espalda recta, las piernas descruzadas. Vamos a hacer una respiración profunda todos juntos, conectándonos con el aquí, con el ahora. Así le hago una sanación a todos los que estamos conectados y los que lo vean después por diferido, porque recuerden que somos energía, que nada muere, no es que muere acá cuando se cierra el live, todo se transforma, como decía el maravilloso Einstein. Entonces, después si lo ves por diferido o si lo volvés a ver de nuevo, volvé a poner en los papelitos o en el teléfono móvil o volvé mentalmente a llevar a vos en tu momento presente lo que querés sanar. Podés sanar algo físico, algo de relaciones, lo que te resuene que necesites sanar. Este es un hermoso momento justamente porque yo lo que voy a hacer es abrirme como canal, enviar toda la energía akáshica de los registros akáshicos, como vuelvo a repetir, llámese ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, seres queridos fallecidos. Siempre, 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 siempre me conecto desde mi vibración hacia arriba. Nunca, nunca, nunca canalicé algo con algo, digamos, de vibración menor a la mía. Por eso siempre me conecto con el chakra corazón, con la pineal, entonces ya de esa forma la vibración es alta, ¿no? La vibración es justamente la del amor. Y después otra pregunta que se me suele hacer es cómo hago para, después que termino una sesión, si tengo algún ritual de limpieza y demás. Y siempre lo que respondo es que cuando uno se conecta con los registros akáshicos, no tiene que hacer nada extra de sacarse, ni de limpiarse, ni de desatarse, ni cortar nada, porque justamente, y hasta a veces hago la broma de que ni siquiera me quiero salir de esa sintonía, pero vivo en la 3D, entonces tengo que salir a la calle, tengo que conectarme con hacer la comida, con hablar con mi pareja, con hablar con mis familiares para volver a bajar a la 3D porque estoy, digamos, ahí súper conectada. Entonces, cuando te abrís los registros, no tenés que hacer nada para liberarte de esa frecuencia, solamente empezar a entrar en conciencia y empezar bajando a la 3D, ¿no? Porque tampoco podemos estar conectados solamente con quinta para arriba, porque tenemos que vivir con la 3D, en la 3D. Así que bueno, les agradezco un montón. Les vuelvo a mandar un agradecimiento súper enorme a Eli y a Claudio María Domínguez, a su esposa Eli, a todo el equipo de trabajo y a Mateo. Gracias por todo. Entonces, como decía, la espalda recta, las piernas descruzadas, hacemos una respiración y aquí cada uno interiormente lo que quiera sanar y lo que se quiera conectar a algún decreto del yo soy. Yo con decir yo, ya siento que me conecto con la luz, con lo que soy, ¿no? Con mi más alta vibración, con mi parte álmica que está en muchas dimensiones. Así que bueno, voy a hacer de la sanación a todos. Vamos a cerrar los ojos, inhalar y exhalar suavemente, suave pero profundo, conectándonos con el aquí, con el ahora. La sanación de registros akáshicos siempre es a través de mi voz.
Le pido a mis maestros, a los guardianes de los registros akáshicos, a mis guías. Me abro como canal y envío sanación para todas las personas, así que somos antenas, reciban esta hermosa sanación y después me cuentan en comentarios o en privado. Genial, muchísimas gracias. Y antes de cerrar, en estos 4 minutitos que me quedan, voy a sacar la cartita. Después las voy a subir en mis redes sociales. Me pueden seguir por Instagram como Romy Pereira, Registros Akáshicos. En el Facebook estoy como Romina Pereira, Registros Akáshicos. En TikTok estoy como Romy Pereira 777. Así que bueno, también lo que hago es las cartas, las barajo, las visualizo ya en luz, en su más alta luz. Ustedes lo que pueden hacer es hacer como una limpieza áurica de las mismas cartas, golpearlas, yo las golpeo 3 veces. Y también con el poder de la intención, un mensaje para todos los que estamos conectados y para después los que lo vean por diferido. Parto a la mitad y la que queda arriba es la que saco. Y dice, cambio de trabajo. Ahora después la subo a las redes. Tu trayectoria profesional te lleva en una dirección ascendente, marcada por cambios positivos para ayudarte a cumplir tus sueños, tus prioridades, tus pasiones y tu propósito vital. Confía en que en estos cambios te ayudarán a deshacerte de lo viejo y a dar la bienvenida a lo nuevo. Recibirás la ayuda necesaria en cada fase del camino. Una hermosura. Hermosísimo. Momento de conectarnos con nosotros mismos, con nuestros dones y talentos, con lo que nos entusiasma, con todo lo que nos apasiona, empezar a darle al otro. Y es un dar y recibir constantemente. Cada vez que damos, no perdemos nada, porque a veces la mente, el ego piensa que dar es perder. Y es todo lo contrario, porque recibimos más de eso y hasta multiplicado. Es la famosa causa y efecto, la ley del karma. Bueno, hay muchas leyes universales maravillosas para que nos conectemos con todo lo que somos, ¿no? Así que me quedan 2 minutitos. Les agradezco un montón a todos. Como decía, me pueden seguir por mis redes sociales. Después voy a subir esta hermosa cartita. Espero que les haya servido toda esta información, que compartan el video, que le den un like. Si después me quieren escribir algo por privado o a Quinta Dimensión, obviamente que yo de todo corazón les voy a ir respondiendo. Así que les agradezco un montón. Gracias por estar. Gracias a las personas que después lo vean por diferido. Así que bueno, gracias, gracias, gracias. Y ya en unos segundos, en un segundito, ya me desconecto, así que espero que les haya resonado toda la información. Y nos vemos el viernes que viene. Seguramente todo va a ser en la línea de los registros akáshicos, va a seguir habiendo sanación, van a seguir habiendo mensajes angelicales, que es algo que me entusiasma y es lo que más me gusta hacer, justamente transmitir a través mío como canal todo lo hermoso que tienen otras dimensiones y sobre todo estas tan sutiles. Así que les agradezco un montón y gracias, 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 gracias a todos. Hasta la próxima.